Hola, queridos estudiantes. Espero que en esta cuarentena, además de estar con sus seres queridos, puedan tener un tiempo de dedicación para mejorar esta profesión, para seguir aprendiendo de ella. Y para ello tenemos que pensar en el PAE, en el proceso de atención de enfermería. Este proceso, que es dinámico, si bien tiene sus pasos, es bastante dinámico. Uno cuando está en contacto con el paciente y su familia y también con la comunidad, pero vamos a hacerlo más fácil, quizás solamente para el paciente. Pero a ver, se puede diagnosticar y hacer un PAE comunitario, ¿sí? Pero nos enfocamos para que sea más didáctico en el paciente. Lo observamos. Mientras lo observamos, conversamos con él, lo vamos mirando y hacemos después el examen físico, hacemos una higiene, le hacemos el examen físico mientras lo higienizamos, lo vamos observando, conversamos con él. Vamos detectando problemas. Estos problemas los vamos categorizando, priorizando y realizamos el diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería, la enfermera diagnostica y el enfermero diagnostica desde más o menos la década del 70. Y con los años se fueron creando más diagnósticos, se fueron retirando otros. Yo tengo en mi poder en este momento la taxonomía NANDA del 2014, pero por supuesto que está la del hasta 2020, digamos, está bien, pero si uno tiene el más nuevo, mejor, por supuesto, tiene más información. Bueno, y la taxonomía NANDA, esta clasificación de diagnósticos de enfermería, nos sirve para poder organizar nuestro trabajo, para poder detectar la necesidad, el problema, ver con qué se relaciona, ver qué sintomatología presenta el paciente y con toda esta información ver qué podemos hacer, qué objetivo podemos lograr, conseguir, mejorar, disminuir y también qué acción podemos hacer al respecto. Y una vez que tenemos lo que tenemos que hacer, tenemos que saber el porqué, que es la fundamentación científica. Y la enfermería, la profesión enfermera, se toma información y fundamenta la información enfermera desde otras ciencias, como ciencias sociales y también las ciencias médicas, la química, la física, el derecho, la psicología. Y vamos armando nuestro plan de cuidados con toda esa información. Que después, bueno, lo tenemos que evaluar y ver si nuestro proceso, nuestro diagnóstico fue el correcto, si realmente se cumplió el objetivo, si las acciones fueron las adecuadas, y si logramos el objetivo o no. En el caso de que no, se replantea todo el proceso. Pero esto le da un orden, una secuencia a nuestro trabajo. O sea, la diferencia entre un técnico y un profesional es que un profesional lo puede fundamentar. Y este proceso de atención de enfermería hace la diferencia. Bueno, y repasemos las etapas que ya las conocemos, que es la valoración, el diagnóstico, la planificación de cuidados, la ejecución, que es llevar a cabo, y la evaluación, a ver si todo esto funcionó o no funcionó. Bueno, con respecto a la valoración, se puede hacer de diferentes maneras. Cefalocaudal, de la cabeza a los pies, por sistemas, es decir, por ejemplo, sistema cardiorrespiratorio, sistema renal, sistema digestivo, sistema epitelial y así. Por las 14 necesidades de Virginia Henderson, que están bastante ordenaditas. A mí me gustan porque están ordenaditas y ya viene priorizada. Ya sabemos que si la primera es oxigenación, cuando tengamos que priorizar, primero voy a poner el diagnóstico que tiene que ver con la oxigenación. No voy a empezar con lo que tiene que ver con lo psicosocial. Voy a empezar con lo que está primero en ese orden. También podemos hacerlo por Maslow. Lo que tiene Maslow es que en necesidades fisiológicas agrupa
Él pone en la misma categoría oxigenación, con eliminación, con reposo y sueño, las agrupa. Está bien categorizadas, pero categoriza de a grupos. Y bueno, y también hay otras teorías. Esto puse más o menos básicamente las que elegí. Para valorar, ¿qué tenemos que hacer? La anamnesis, una entrevista completa. Para eso seguramente tienen alguna planilla. Que esa planilla uno la va utilizando a medida que va aprendiendo, pero con el pasar del tiempo no lo internaliza. Entonces ya cuando observa al paciente va viendo las alteraciones, ya le ve el rostro, el cuerpo, o sea, quiero decir que esa planilla tan extensa, ustedes la van a tener acotada, categorizada en su cabeza. Está bien hacerse un mapa, una red, por escrito, pero a ver, cuando vayamos a la práctica, cuando vayamos a la vida real, cuando pasen esta instancia de la escuela de enfermería, no van a estar con todas las planillas, ¿sí? Así que te van a tener su libretita chiquitita con lo importante, valorar oxigenación. Ya cuando que se pongan la necesidad, ya van a saber que tienen, por ejemplo, en oxigenación que ver la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la coloración de la piel, si tiene cianosis, van a ver si tiene cómo es la excursión del tórax al respirar, si es muy amplio, o sea, van a ponerse palabras clave que van a hacer que no tengan necesidad de la superplanilla, ¿sí? Es útil en esta instancia, pero cuando pase el tiempo van a tener que ser más prácticos, ¿sí? Bueno, también el examen físico. El examen físico uno lo puede hacer directamente, le avisa al paciente que le va a hacer el examen físico y lo revisa, lo oculta, lo palpa, lo observa. Y también se puede hacer de manera indirecta, es decir, cuando uno va a hacer una higiene, va a higienizar al paciente, va a bañar al paciente, lo va observando. También se puede hacer de esa manera. También se obtienen datos de la familia, de la entrevista a la familia y por supuesto la historia clínica. No le teman a la historia clínica. La van y la toman y la leen. El enfermero tiene que conocer el diagnóstico médico, por supuesto. La clínica es de la enfermedad. También saber interpretar las indicaciones médicas, las drogas que hubiesen, tener un vademecum al lado, a mano. Yo en mi guardia tengo un vademecum siempre para poder consultar, y si no tenemos la tecnología, que tenemos los celulares, donde ahí entra toda la información. La valoración tiene que estar completa. ¿Para qué? Para que podamos detectar los problemas. A ver. Acá tengo justo las necesidades de Virginia. Fíjense, la primera, respirar, oxigenación. Segunda, comer y beber, alimentación. Tercera, eliminación. Cuarto, movilidad. 5, reposo. 6, la vestimenta. 7, la temperatura corporal y así. Y si se fijan, estas primeras se relacionan directamente con la pirámide de Maslow, que como les decía, en la base están las necesidades fisiológicas, sigue seguridad y protección, las psicosociales, autoestima y autorrealización. Esta pirámide no es la de Maslow, es la de Kalish, porque estoy viendo que acá en necesidades fisiológicas figura el sexo, y Kalish es el que agregó sexo. Bueno, un detalle. Esto nos sirve para hacer la valoración del paciente. Bueno, vamos a la parte de diagnósticos, que es la que suele llevar más trabajo. El resto del PAE, la verdad que se sobrelleva bastante bien. Toda la primera parte eran los datos, después ponemos las indicaciones médicas, hacemos una grilla con la medicación, efectos adversos y bla, bla, bla. Y bueno, llegamos a la parte de ver qué problemas encontramos en el paciente. Y hay 3 tipos de diagnósticos de enfermería. El diagnóstico real, que es lo que le está pasando ahora. El diagnóstico potencial o de riesgo, que es lo que tenemos que evitar que le pase.
y el diagnóstico de promoción de salud, que habla de la disposición a proteger su salud, a mejorar, lo cual está genial, pero vamos a enfocarnos en los primeros dos tipos de diagnósticos. Y tiene un formato el diagnóstico, que es el formato PES. PES con S, no con Z. Y consta de 3 partes: el problema, la etiología y los signos y síntomas. O sea, el problema es aquel que detectamos en la valoración. La etiología es qué es lo que estaría causando este problema. Y los signos y síntomas es qué es lo que estoy observando y qué es lo que el paciente manifiesta. Bueno, cuando construimos el diagnóstico de enfermería, que tiene estas 3 partes, vamos a usar conectores. Entre el problema y la etiología ponemos relacionado con, que normalmente se abrevia R/C. Y entre la etiología y los signos y síntomas, el manifestado por, que también lo abreviamos como M/P. Bueno, acá puse un ejemplo. Por ejemplo, esto le suele pasar a los pacientes gerontes y también a los recién nacidos, que suelen ser los que no regulan temperatura. Imagínense que están en una sala de hospital en el que hay diferentes personas del equipo de salud que prefieren diferentes temperaturas ambientales. Por ejemplo, la enfermera del turno mañana tiene mucho calor y pone el aire acondicionado a 18 grados. Y la enfermera que entra a la tarde tiene mucho frío y entonces pone a 30 grados el aire acondicionado, sea que es frío o calor, lo pone a 30 grados. A todo esto el paciente está con, por ejemplo, una bata y una sabanita. Entonces, cuando hace mucho frío en el ambiente, el paciente se enfría. Y cuando hace mucho calor, también. O sea, eleva su temperatura corporal. Bueno, todo esto, así que lo decimos en criollo, lo tenemos que poner en palabras científicas, sacadas del Nanda. Bueno. Y me puse a revisar los diagnósticos y encontré el siguiente: termorregulación ineficaz. Ese sería el problema, relacionado con temperatura ambiental fluctuante, es decir, que varía, y manifestado por alteraciones de la temperatura del paciente entre hipotermia e hipertermia. Así que ahora les muestro. Acá está. No sé si se tienen que hacer. Yo estoy con el teléfono celular, están con una computadora, seguramente se ve grande. Así se ve la página del NANDA, en donde habla de este diagnóstico: termorregulación ineficaz, dentro del dominio 11, es decir, dentro de lo que es seguridad y protección. Miren que ya ahí nos da para nos ayuda como a priorizarlo. Sabemos que no está en el primer escalón de lo más importante, está en el segundo, está en seguridad y protección. Y bueno, clase 6, termorregulación. Dice que la definición es fluctuaciones de la temperatura entre hipotermia e hipertermia. Y después señalé por debajo que dice temperatura, factores relacionados, temperatura ambiental fluctuante. Esta situación la elegí, es hipotética. Pudo haber sido cualquier otra. En este caso, este paciente imaginario está en un lugar donde hay personal de salud desconsiderado que prende el aire acondicionado y lo apaga según su necesidad y no piensa en el paciente. Estoy hablando de enfermeros muy egoístas. Bueno, de acá, de toda esta página, salió todo este palabrerío: termorregulación ineficaz, relacionado con la temperatura ambiental fluctuante, manifestado por alteraciones, bla, 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 bla. Por eso, cuando ustedes se preguntan, ay, pero no se arma el diagnóstico, ¿cómo lo hago? Hay gente que ya lo pensó. Hay gente que viene, que es muy inteligente, enfermeros que se dedican a teorizar, a pensar la enfermería y están para usarse. Cuando uno va a rendir un examen, tiene que escribir diagnósticos, debe tener este libro. Esto es como un vademecum, es de consulta. Uno no puede tener toda esta información en la cabeza, la tiene que consultar. Bueno, también está la posibilidad de que no se lo permitan tener. Entonces, en ese caso, ¿qué hago yo como estudiante?
miro el libro, me anoto los diagnósticos que yo puedo llegar a pensar del caso que me van a poner. Por ejemplo, pienso que me van a poner el caso de un paciente que no se puede movilizar y que está encamado. Bueno, digo, seguramente va a haber alguna cuestión con el deterioro o un riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Esa piel seguramente por la presión se puede ulcerar. Entonces, ¿qué hago? Yo pensando eso, anticipándome a lo que me pueden llegar a preguntar, voy a este maravilloso libro, busco el diagnóstico, factores relacionados y ya me armo el diagnóstico y los voy teniendo en una libretita. Más o menos los diagnósticos más usuales que se utilizan y cómo se relacionan. Por supuesto, no se olviden de tener diagnósticos psicosociales aprendidos, por si se da el caso de que lo tengan que aplicar. Pero lo ideal sería que lo tengan de consulta en cada oportunidad que necesiten. Bueno, vamos a ver ahora el objetivo. El objetivo es el para qué. ¿Para qué ¿Para qué me sirve de hacer este diagnóstico? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Lo que quiero lograr es la termorregulación del paciente. O sea, el objetivo responde siempre al problema. Dentro del PES responde a la P de PES. O sea, lograr la termorregulación responde a termorregulación ineficaz. Y siempre el objetivo se inicia con un verbo en infinitivo. Puede ser mejorar, mantener, lograr, disminuir, aumentar, según convenga, según se dé. Bueno. ¿Y las acciones de enfermería a qué responden? Responden a los factores relacionados o a las características definitorias, que si se fijan en esta hojita están acá. Entonces lo que yo tengo que hacer tiene que ver, en este caso, con la temperatura ambiental fluctuante. Es lo que ahí tengo que activar, digamos. Por supuesto que también puedo proteger al paciente abrigándolo, pero no me tengo que olvidar de que lo que tengo que hacer es actuar sobre el relacionado con, que en este caso es la temperatura ambiental fluctuante. Bueno, acá tenemos el plan de cuidados. ¿Para dónde me voy? Para acá. Tenemos el plan de cuidados, que consta del diagnóstico, el objetivo, las acciones, la fundamentación. También le podemos agregar dentro de la fundamentación científica a qué ciencia responde, si soy muy quisquilloso. Y también en evaluación, que sería la siguiente columna, que si no me daba para ponerla, pero la puedo poner, que son uno al final, si lo logró o no lo logró. ¿Logré el objetivo? Sí o no lo logré. A ver, vamos a ver las acciones. Las acciones que tengo que hacer para lograr la termorregulación, que es el objetivo. Y bueno, colocar el termostato del split a temperatura ambiente, o sea que no esté ni frío, ni muy caluroso. ¿Para qué? ¿Por qué? Para evitar, si no está muy frío, para evitar las pérdidas de calor por convección. Recuerde que la convección, dentro de las 4 formas de pérdida de calor, convección, radiación, conducción y evaporación. La convección era la que tenía que ver con la circulación del aire. Bueno, tenemos que evitar eso. Por esa razón ponemos el termostato en temperatura ambiente. También abrigar y desabrigar al paciente según necesidad. Si sabemos que es inevitable que va a estar frío el ambiente, lo tenemos que abrigar, le ponemos ropa o le ponemos mantas y bueno, es según necesidad. Y esto también le brinda, como fundamentación, le brinda confort y por supuesto que evita las pérdidas de calor y también evita la conservación innecesaria del calor. También, por supuesto, tenemos que controlar la temperatura axilar periódicamente hasta lograr la normotermia, es decir, yo le tomo la temperatura al paciente, me figura 35 grados centígrados. No le vuelvo a tomar al siguiente turno, le tomo, lo abrigo, pongo la calefacción o como sea y lo controlo a los 40 minutos o a la media hora o como tarde a la hora. No espero 6 horas, 7 horas. Entonces se va a controlar al paciente periódicamente hasta que logre la temperatura deseada. Bueno, vamos a pasar a otro diagnóstico.
El anterior fue un diagnóstico real. Este es un diagnóstico de riesgo. ¿Y cómo me di cuenta que es de riesgo? Cric, cric. Porque empieza diciendo que es de riesgo. Riesgo de, listo, es de riesgo. Ya está, así de fácil es. Bueno, en este caso vamos a ver al paciente que está en su habitación y vemos que tiene un acceso venoso periférico y que la fijación, es decir, aquello que sostiene el catéter dentro de la vena, está flojo. Está la cinta corrida, se está despegando el apósito transparente. Y vemos eso primero, o se sale, o si queda ahí el paciente hace movimiento, puede lesionar la vena, puede extravasar y el líquido que se está infundiendo le va a provocar un edema, por ejemplo. Entonces, ¿qué riesgo quiero evitar? El riesgo de traumatismo vascular, relacionado con la fijación inadecuada del catéter. Los diagnósticos de riesgo no tienen la S del PES, que es los signos y síntomas, el manifestado por. No lo tienen porque todavía no pasó. Así que tienen nada más la primera parte, la P y la E. Bueno, riesgo de traumatismo vascular relacionado con inadecuada fijación del catéter. Y el objetivo, siempre que sea de riesgo, es evitar el riesgo. O sea, si riesgo de tropezarme, que me ato los cordones, lo evito atándome los cordones. Puede ser una analogía tonta. O sea, que el objetivo va a ser evitar el traumatismo vascular. Y acá está también la página de el NANDA, en donde habla de este diagnóstico. Fíjense la definición que dice riesgo de lesión en una vena y tejidos circundantes relacionado con la presencia de un catéter y o con la perfusión de soluciones. Este diagnóstico es hiper mega útil, porque cuando vean un paciente que tenga un catéter periférico, puede tener todos estos riesgos. Fíjense la lista de riesgos, y esto le va a servir para ustedes tenerlos en su libretita anotado y pensado para el momento en el que tenga que hacer un diagnóstico. Este paciente tiene riesgo de traumatismo vascular relacionado con. Y acá vamos a ver los factores de riesgo con qué se relaciona. Puede ser con el tipo de catéter, con el calibre del catéter, o sea que le pongan un catéter más grueso del que requiere para la cantidad de lo que se va a infundir. Con la incapacidad para visualizar la zona de inserción, o sea, si está muy vendada la zona, muy tapada, uno no puede ver dónde está insertado el catéter, también hay un riesgo de traumatismo vascular. No sabemos si está bien, derecho, no sabemos. Bueno, yo la que elegí fue la fijación inadecuada del catéter. También con el ritmo de infusión, o sea, si vemos que hay una solución que está a un goteo muy alto y el calibre de la vena es ínfimo, es muy probable que esa vena se lesione porque no soporte la presión del líquido. Bueno, también se relaciona con la zona de inserción. Si nosotros vemos que hay un acceso venoso en un paciente y está en el pliegue, tiene un riesgo de traumatismo vascular porque está en una zona de inserción que no está buena. Bueno, y así sigue. Quiere decir que este diagnóstico está bueno que se lo sepan enterito, porque les va a servir para relacionarlo con un montón de factores relacionados. O sea, es como un diagnóstico comodín. Así como el diagnóstico comodín también que les mencioné hace un rato, que era el deterioro de la integridad cutánea relacionado con la inmovilidad, este es otro, riesgo de traumatismo vascular, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el plan de cuidados, pusimos el diagnóstico, pusimos el objetivo, acciones. Les iba a decir que en todos los planes de cuidados, en acciones, por supuesto que la última acción va a ser el registro de enfermería, ¿sí? Y por supuesto que uno empieza con el lavado de manos, pero como eso forma ya parte de la ejecución, o sea, uno acá lo que hace es categoriza y nombra todo lo que va a hacer. Pero cuando uno va a ejecutar, por ejemplo, acá dice,
Voy a retirar la fijación, curar el área, colocar nueva fijación. ¿Qué yo que tengo? Cuando voy a ejecutar, ¿qué llevo? Bandeja conteniendo el apósito transparente, no sé, tela adhesiva, gasa, solución antiséptica. Eso sería parte de la ejecución. Que esto no lo vamos a planificar, sí lo vamos a planificar y lo vamos a ejecutar, pero no hace falta ponerlo por escrito, porque eso ya es parte de la parte técnica de la profesión. O sea, la parte técnica de la profesión la tuvimos siempre. Acá lo que estamos incorporando es lo profesional, que es darle una razón a aquello técnico que sea, a eso de poner la bandeja, llevar todo, ir al paciente y hacerlo, a esa ejecución, estamos dando un fundamento científico, por eso lo estamos haciendo este plan de cuidados. Bueno, decía, acciones, retirar la fijación inadecuada, previa explicación al paciente del procedimiento. Es importante explicarle al paciente lo que uno va a hacer. Primero que genera, ahí está en la fundamentación, genera su colaboración. Y también es un derecho del paciente que se le explique lo que se le va a hacer. El paciente lo puede exigir y lo tenemos que poder explicar. Lo mismo cuando vamos a administrar un antibiótico o la droga que sea. Nos preguntan, ¿eso qué es? El enfermero tiene que decirle lo que es, porque el paciente tiene derecho y el enfermero tiene la obligación de explicárselo y de saberlo, ¿sí? Bueno, con respecto a curar el área de inserción, la curación con antiséptico previene la infección por estafiloepidermitis. Fíjense que acá, en esta fundamentación, uno puede ver para qué servían las otras materias. ¿Para qué me servía microbiología? Para saber que en la piel hay un estafilococo, que es el estafiloepidermitis, que es el que suele colonizar las heridas o cuando se rompe la barrera de la piel y ahí produce la infección. En esta fundamentación, acá la tenemos fundamentación por la ciencia de la microbiología. Si esa es una columna más que podemos hacer al plan de cuidado. Si queremos ser más puntuales, no está de más. Está bueno saber de dónde viene. Pero si no lo escribimos, bueno, pero es importante saberlo. También en el fundamento anterior, cuando hablamos del derecho, estamos hablando de la parte legal. Como también cuando hablamos del registro, estamos hablando de la parte legal, que tiene fundamentación en el derecho. Bueno, vamos a ver. Ya vimos un diagnóstico real, vimos el diagnóstico de riesgo. Bueno, yo que trabajo en neonatología, acá tenemos un diagnóstico que se aplica a esa situación, a todos los que están cursando materno, u obstetricia o pediatría, que rotaron por neonatología también, o que lo van a hacer el año que viene, ¿sí? Bueno, acá yo veo una mamá que está con su bebé en brazos, que el bebé se mueve para todos lados, no quiere agarrar la teta y la mamá se pone nerviosa y me dice, pasa que mis otros hijos tampoco quisieron y el bebé no quiere y no va a querer porque mis hijos no quisieron. Bueno, yo observo todo eso. Entonces hago un diagnóstico. Lactancia materna ineficaz. En realidad no está ni lactando directamente. ¿Con qué está relacionado? Dentro, o sea, el PES. Problema, lactancia materna ineficaz. La etiología con antecedentes de fracaso en la lactancia materna, con sus antecedentes personales de la madre. ¿Y con qué se manifiesta? ¿Cómo vemos esto? Porque el recién nacido se mueve, se arquea y no quiere agarrar el pecho. ¿Y qué queremos entonces lograr como objetivo? Yo acá puse dos objetivos posibles. Pero como yo usé lograr, para que me quede más bonito voy a elegir mejorar. Quiero mejorar la lactancia materna. Me gustaría lograr la lactancia materna eficaz, que realmente no tenga ningún problema, que se prenda bien al pecho, lacte bien y se nutra como corresponde y se desarrolle. Pero bueno, si no se puede lograr todo eso, al menos mejorar la lactancia materna. Tal vez este bebé requiera un complemento de leche, pero sí que tenga la oportunidad, o sea, que no se le prive a este niño la oportunidad de aprender a alimentarse de su madre. Y para eso estamos nosotros, para actuar y para saber el por qué lo hacemos. Y acá vamos a mi querido Nanda,
en el diagnóstico lactancia materna ineficaz dentro del dominio 7, que es rol, relaciones. Ahora, si yo me tengo que pensar en este diagnóstico y lo tuviese que categorizar, lo puedo pensar de dos maneras. Primero desde lo psicoafectivo, pero también lo puedo pensar desde la parte nutricional. Justamente la alimentación tiene estas dos características. Por esa razón también hay mucha gente obesa adulta, porque en este momento, que es en el donde se aprende lo afectivo y la nutrición, que está tan estrechamente vinculado, acá normalmente se generan los problemas. Es el inicio, digamos. Bueno, si pensamos en Maslow o en Kalisch y también en Virginia Henderson, lo vemos del lado de la nutrición, de la alimentación, y sí, es súper importante, es lo más prioritario. Pero también lo podemos ver desde seguridad y protección, porque también la lactancia y genera este vínculo madre-hijo de protección, de unión, de comunión, y también desde lo afectivo. O sea, ahí es un diagnóstico complejo. La lactancia es compleja por las diferentes dimensiones que tiene. Crea la relación madre-hijo, la relación madre-hija, que es tan importante. Bueno, ¿cómo se define? La madre, el lactante o el niño experimentan insatisfacción o dificultad con el proceso de lactancia materna. Y en el caso que yo elegí, dentro de características definitorias, el recién nacido hace un arqueamiento. Cuando uno lo pone a amamantar, se tira para atrás. Eso es el arqueamiento. Hacen como la cabeza para atrás, como que no quiere la teta, no quiere la teta, sacame la teta. Eso es. Y lo relacioné con antecedentes de fracaso en la lactancia materna. O sea, como que esta madre no pudo dar el pecho a sus hijos anteriores. A ver, no siempre el manifestado por sale de las características definitorias. En realidad sale de la realidad, de lo que uno observa. Lo importante es que encontremos con qué se relaciona acá en el librito. Con qué se relaciona. Y se puede relacionar con características definitorias o con factores relacionados. O sea, hay que buscarle la vuelta. Tiene que tener sentido. El PES tiene que tener sentido. Que haya un problema, que haya una causa, la etiología y que haya una sintomatología o una clínica a lo que yo esté observando o midiendo o que me esté contando el paciente, ¿sí? Les digo que a medida que lo vayan haciendo y lo vayan practicando, esto va a ser cada vez más fácil. Y hay partes que son intercambiables, como esta que yo hice en este caso, y hay partes que no. Vamos al plan de cuidados. Pusimos el diagnóstico, lactancia materna ineficaz, relacionado con antecedentes de fracaso de lactancia materna, manifestado por arqueamiento del lactante al ponerlo a amamantar. El objetivo, mejorar la lactancia materna. Y como acciones, puse solamente 2. Podría haberme puesto a pensar más, pero digamos que es un examen que tengo 1 hora. Digo, bueno, con 2, que le alcance 2, listo. Pero si uno se pone a pensar, puede encontrar más. Siempre hay más acciones para hacer. Siempre uno puede mejorar su trabajo, ¿sí? Esto está así a fines didácticos, si no el video duraría, no sé, 2 horas. Bueno, acciones. Educar a la madre en técnicas de amamantamiento. Y sí. ¿Por qué? La fundamentación científica responde al por qué. El objetivo responde al para qué. Ahora nos preguntamos por qué. ¿Por qué tengo que educar a la madre? Porque las técnicas de amamantamiento le brindan a la madre oportunidades de mejorar la lactancia. Y realmente es así. Uno le muestra, podés colocar al bebé así, el pecho de esta manera, que el pezón, a ver, es largo, es una clase entera de lactancia materna, pero funciona. Y otra cosa más que uno puede hacer es modificar el ambiente para favorecer la intimidad del binomio. Si esta madre está muy ansiosa, muy nerviosa, no le va a ayudar que haya tanta gente dando vuelta alrededor. Mejor si tenemos la oportunidad de que estén en un lugar, en una habitación sola sería genial. Para que aprenda a conectarse con su hijo.
Uno tiene que explicar, pero tampoco y darle su espacio, ¿sí? Bueno, tuvimos el diagnóstico real, el diagnóstico potencial o de riesgo, el diagnóstico en este caso de la maternidad. Vamos a cerrar con este diagnóstico que seguramente se da en los pacientes que están internados por COVID-19. En realidad le pasa a cualquier paciente que está en aislamiento por su patología. Es el riesgo de soledad. Y en este caso está relacionado con el aislamiento físico. Y es un diagnóstico de riesgo. Entonces, ¿el objetivo cuál sería? Evitar la soledad. Y a ver, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar de enfermero o de enfermera para evitar la soledad del paciente que tiene que estar aislado? ¿Qué puedo hacer yo? Hay que ser creativos. Bueno, acá está de la página del NANDA, el diagnóstico de riesgo de soledad. Fíjense que está dentro de autoconcepto, autopercepción. Así que si la ponemos en Maslow, estaría en autoestima, un poquito menos que la cumbre. O sea, si bien no es un riesgo para la vida, sí para la autoestima de la persona. Y sabemos que la autoestima hace que mejore el sistema inmunológico. Y en este caso, el cuerpo de esta persona tiene que luchar contra una enfermedad, contra un virus, contra una bacteria, contra aquello que lo tiene aislado. Y necesita estar bien emocionalmente. Y sobre eso tenemos que actuar dentro de nuestras limitaciones, por supuesto. ¿Y acá con qué lo relaciona? El riesgo de soledad, dice, de privación afectiva, y sí, aislamiento físico, aislamiento social, bueno, se lee muy chiquitito. Bueno, y el plan de cuidados. Acá pusimos, bueno, riesgo de soledad relacionado con aislamiento, es el diagnóstico, el objetivo evitar la soledad y acciones. Acá pueden ser creativos y poner más, ¿sí? Estas fueron las que de momento las pensé. Bueno, cada vez que tengamos la oportunidad de entrar a la habitación, para lo que sea que tengamos que hacer en la habitación, conversar con el paciente, hablarle. Este paciente necesita contacto físico, hablar con otra persona de su especie. El ser humano, como ser biopsicosocial, necesita comunicarse con seres de su especie. O sea, acá está fundamentado desde la biología, desde la psicología y desde lo social. Facilitar el entretenimiento, si se puede, si hay televisión, radio, aunque sea una radio chiquitita, que tenga noción de lo que pasa en el mundo, de que no quedó fuera del mundo, que está en el momento recluido, pero que no está ajeno al mundo. Y además el entretenimiento disminuye esa sensación de soledad. ¿Cuántos gerontes conocemos que salen poco, pero con un televisor están entretenidos y no se sienten tan solos? Y también podemos como acción facilitar la comunicación telefónica con sus allegados, permitirle que hable por teléfono si tiene con qué, y si no, bueno, facilitarle un artefacto de comunicación. Entonces después se desinfecta, se limpia, se ve. Se lo puede envolver, o sea, el teléfono celular lo podemos envolver con film, papel film, se lo damos al paciente. Que haga una llamada, si hay wifi o por WhatsApp, que es gratis en todas las empresas, que se comunique con su familiar, que no se sienta tan solo. Después, cuando lo retiramos, le sacamos toda la envoltura, lo desinfectamos y ya está. Es así de simple. Todo depende de cuánta entrega tenga uno como enfermero, qué tan buen profesional uno quiera ser. Así que por favor, háganse amigos del Nanda. Yo lo adoro. Parece que estoy vendiendo el libro, pero no tengo nada que ver. Simplemente ayuda a organizar los pensamientos de enfermería. Nos da poder, nos convierte en una ciencia. Los diagnósticos nos convierten en una ciencia. Dejamos de ser técnicas para ser profesionales. Gracias acá puse el nuevo. Parezco una vendedora en serio. Pero bueno, muchas gracias, futuros colegas, estudiantes. Por favor, prepárense para el tipo de enfermero y enfermera que quieran ser. Estudien, pónganle ganas, échenle ganas, como dicen los mexicanos.
y lean los diagnósticos. Igual no hace falta que se compren el libro, está en internet, lo pueden bajar, ya sabe todo el mundo cómo bajarse libros en internet. Y lean los diagnósticos, agrúpenlos, vean qué les puede servir para determinado caso y se hacen una listita y ya lo tienen ustedes. Está bien que sean creativos cuando, bueno, no tienen el libro, pero tener el conocimiento previo del libro, de haber leído varios diagnósticos y haberlos pensado, hace que el proceso sea mucho más rápido. Y además, por algo está, por algo ya lo pensaron otros, para facilitar nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, les mando un saludo y perdonen que si fue un video medio accidentado, pero les aseguro que es de corazón y les deseo lo mejor. A ver cómo se apagaba esto. A ver, acá está.